Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Andrés Fournet, fundador del año 1834. Voy a comenzar en este momento, abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento para entender el mensaje que nos trae Dios a través de este santo. Voy a comenzar pues, y dice así: Este fue el muchacho que cuando era estudiante firmaba sus libros con esta frase: Andrés, que nunca será religioso ni sacerdote. Y Dios le hizo la jugada de hacerlo sacerdote y fundador de religiosas. Nació cerca de Poitiers, Francia, en 1752. En sus primeros años era rebelde y molestón, y la única que medio lo podía soportar era su propia madre. Pero esta santa mujer se propuso hacer de esa fierecilla un buen pastor que salvará a otras almas que estuvieran en dificultades. Su mamá era supremamente generosa con los pobres. Andrés la criticaba porque le parecía que ella daba demasiado y le decía que a los pobres había que darles las obras únicamente. Ella le dijo un día: mira, vas a la mesa, echas en una bandeja las mejores frutas, los panes más grandes, y los traes y los regalas al pobre que está en la puerta pidiendo. Recuerda que lo que se dé al necesitado se le da a nuestro Señor, y que para el Señor siempre se le da lo mejor. En el momento el muchacho no entendió la lección, pero más tarde hará de este consejo de su madre una ley para toda su vida. Los papás lo enviaron a un colegio a estudiar interno, pero Andrés era el promotor de todos los desórdenes. Parecía que tuviera 100 pulgas debajo de la camisa. No era capaz de estarse quieto. Al fin el rector, como castigo, lo hizo encerrar en un cuarto oscuro, pero el inquieto estudiante se fugó de allí y se fue para la casa. Cuando su padre ya le iba a dar por ello un tremendo castigo, la mamá intercedió por él y obtuvo que se le perdonara el castigo con tal de que volviera al colegio y se portara bien. Así lo prometió y así lo cumplió. En adelante su conducta fue excelente. Al comenzar sus estudios de filosofía en Poitiers, perdió el poco fervor que tenía y se dedicó a una vida mundana y de continuos paseos y fiestas y bailes. Pero todo esto le dejaba un vacío inmenso en el alma y una insatisfacción completa y horrible. Sin consultar a ninguno de sus familiares, se entró de militar, pero cuando quiso visitar a sus familiares, ninguno lo quiso aceptar, y tuvo la mamá que ir al ejército a pagar una fuerte multa para que lo licenciaran y lo dejaran retirarse. Quiso buscar puestos como empleado público, pero tenía una letra tan enredada que en todas las oficinas donde pidió empleo fue rechazado. Fue entonces cuando le recomendaron que fuera a pasar unas semanas con un tío sacerdote, párroco, que tenía fama de santo. Y allí, en compañía de este hombre de Dios, le llegó a Andrés el cambio total en su comportamiento y en su modo de pensar, y se dedica a los estudios eclesiásticos, a la oración y a la meditación. Fue ordenado sacerdote y enviado como ayudante de su tío el párroco. Empezó a predicar y lo hacía con palabras muy elegantes y rebuscadas. Un día, al empezar el sermón, se le olvidó todo y tuvo que suspender su sermón. Su tío, el anciano párroco, le dijo: es que lo que buscas es lucirte y aparecer bien ante los demás, y eso no le gusta a Dios. Debes predicar con más sencillez. Cambió entonces de método y en adelante la gente comentaba: antes el padrecito parecía como muy sabio, pero nadie le entendía nada. Ahora habla como nosotros y su predicación nos vuelve mejores. Cuando ya lo nombraron párroco, Andrés se dedicó a vivir muy elegantemente, con lujosas comodidades en su casa cural. Más le interesaba parecer un señor muy importante que como un santo sacerdote. Su madre seguía rezando mucho por él, y un día, que se había preparado un gran almuerzo para los más ricos de la parroquia, llegó un pordiosero a pedir limosna y entró hasta el comedor. El padre le dijo que no tenía nada para darle, y el otro, observando esas mesas tan bien servidas, le dijo: ¿y todo esto qué es? Y mirándolo fijamente le dijo: Padre Andrés, usted vive más como un rico que como un pobre, como lo manda Cristo. Y esta frase le impresionó inmensamente al joven párroco.
Esa noche se fue a la iglesia y le pidió perdón a nuestro Señor, y desde el día siguiente quitó todos los lujos de su casa parroquial y se dedicó por completo a ayudar a los pobres. En adelante, en vez de invitar a los ricos, se iba a visitar a los más abandonados. Desde que dejó su vida de lujos y de comilonas, se dedicó a gastar todo lo que recibía en favor de los pobres. La santidad de Andrés empezó a crecer notablemente. En 1789 estalló la terribilísima Revolución Francesa, que asesinó a miles de católicos y persiguió sin compasión a todos los sacerdotes. El padre Andrés tuvo que esconderse y los guardias de la revolución lo buscaban por todas partes. Un día, cuando estaba escondido en un armario de una familia, al oír que los perseguidores amenazaban a los demás de la casa, salió y se les presentó a los militares, y estos quedaron tan impresionados ante su venerable presencia que se fueron y no lo llevaron preso. El padre Andrés se disfrazó de labrador y se fue a vivir en la finca de una señora muy católica. Pero un día llegaron allá los enviados del gobierno en busca de él para llevárselo y matarlo. La señora y Andrés estaban charlando juntos a la chimenea cuando de repente llegaron los gendarmes preguntando por el sacerdote. La dama, sin más ni más, le dio una cachetada al padre diciéndole: váyase inmediatamente a hacer sus oficios y deje de estar por aquí sin hacer nada. Los militares creyeron que era un servicial de la casa y no lo siguieron, y así él pudo salir huyendo. Después decía por burla: fue lo mejor que usted podía haber hecho, si no, me habrían descubierto. Después tuvo que salir huyendo hacia España, y allá estuvo 5 años. Cuando suavizó la persecución, volvió a su querida parroquia de Maillé y se dedicó a reavivar el fervor de sus parroquianos, predicándoles misiones y dedicando muchas horas a confesar. Todos lo querían. Tuvo la suerte de encontrar una mujer con grandes cualidades para la vida religiosa, Santa Isabel de Vigier, y con ella fundó la comunidad de hermanas de la Santa Cruz, que se llaman también Hermanas de San Andrés. Él fue hasta su muerte el director espiritual de esa comunidad. Un día en que las religiosas no tenían casi harina para hacer pan para sus muchos niños pobres, el santo le dio la bendición a un poco de harina y con ella pudieron hacer pan para todos. Muchos laicos y sacerdotes lo buscaban para que les diera dirección espiritual porque tenía el don de saber aconsejar muy bien. En mayo de 1834 pasó a gozar de la paz del Señor. Para nosotros la vida de San Andrés Fournet es un ejemplo de cómo, aunque en nuestros primeros años no hayamos sido muy fervorosos, si tenemos buena voluntad y deseo de tener contento a Dios, podremos ir avanzando notablemente hacia la santidad. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a buscar santos, sino pecadores. Mateo 9, 12, 13. Esta historia de este santo, San Andrés Fournet, como podemos ver, mis hermanos, muchas veces nosotros que llevamos una vida muy mala, nos imaginamos que Dios no nos ha de perdonar, ni mucho menos nos ha de tomar para servirle a Él. Pero la realidad es otra, mis hermanos. Dios se fija en lo peor. Dios siempre anda rebuscando entre las personas que más mal nos comportamos. Yo lo digo así, mis hermanos, porque yo no he sido un hombre muy bien comportado. En realidad, Dios ha tenido la bondad de rebuscar en mí a una de esas personas como este santo. Nos falta mucho a nosotros para llegar a la santidad, porque en realidad que todavía lo de este mundo nos llama mucho la atención. Pero si nosotros, hermanos, nos dedicamos más a la oración, en realidad que necesitamos mucho de orar, pedirle a Dios su misericordia, para así poder llegar nosotros también a ser santos como estos hombres. Estos hombres, fíjense, este hombre era tan recio que cuando su madre y su padre lo enviaron a estudiar, era tremendo en la escuela, era muy recio en su modo de ser. Entonces, de castigo, lo metieron a un cuarto oscuro, pero de allí se escapó. Fíjense cómo este muchacho era de duro, y en sus cartas escribía que él nunca sería sacerdote ni religioso,
pero todo le salió al revés. Y muchos de nosotros, cuando estábamos en la vida del mundo, decíamos lo mismo, que para sacerdotes o para religiosos nosotros no serviríamos. Pero Dios, mis hermanos, como les digo, Él busca de lo peor, y estos, que son los peorcitos en su vida, son los que más fervorosos son en la religión. Con el tiempo, no hay otras cosas que a uno le sirvan mejor que las de Dios. Entonces, si buscamos de Dios, si buscamos solamente del que nos va a llevar a un alto puesto, pues hay que buscarle. ¿Por qué vamos a buscar cosas de este mundo que no nos van a servir para nada? Siempre buscar de Dios, siempre buscarle a Él, y es lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Al igual que este santo, fue necesario irse con ese tío que era sacerdote párroco, y que a través de ello, viendo la conducta de este hombre, que tenía fama de santo también, pues este Andrés fue agarrando las costumbres de este tío suyo. Hermanos, por eso es muy necesario que nosotros nos juntemos con personas que sí nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual, y no con personas que nos van a mandar a echarnos a perder. Qué mejor que buscar de Dios que buscar del mundo. Busquemos siempre de nuestro Señor, que Él nos guía por el bien, Él nos abre el camino para entrar fácilmente a su reino y estar una eternidad con Él. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un muy feliz día.